Bienvenidos al canal Agenda Mundial. Rusia sigue siendo el principal país de las rebeliones y el caos. Su reciprocidad en Rusia no se detiene ni un momento. El gobierno ruso está trabajando duro para reprimir los disturbios tanto dentro como fuera. Rusia está hirviendo como el caldero de una bruja. El pueblo ruso continúa incendiando edificios públicos en las ciudades con la influencia del líder ruso Putin. La moral y el malestar entre los soldados del ejército ruso están al más alto nivel. Los efectos devastadores de la guerra han afectado a personas de toda Ucrania. Muchos asentamientos resultaron dañados en los conflictos en curso entre el ejército ruso y ucraniano en Ucrania. Debido a la migración de quienes huyen de la guerra en Ucrania, muchos asentamientos se han convertido en ciudades fantasma. Casi la mitad de la población de Ucrania ha abandonado el país. La migración en Ucrania tuvo lugar principalmente por razones de peso. Las mujeres y los niños se vieron obligados principalmente a abandonar Ucrania. Las personas que quedaron en Ucrania, por otro lado, nunca rompieron su postura erguida contra los ataques rusos. Incluso los ataques del ejército ruso contra civiles en los centros urbanos de Ucrania no fueron suficientes para romper las cadenas de resistencia del pueblo ucraniano. El ejército ucraniano, por otro lado, está luchando con el soldado ruso con todas sus fuerzas para no sentirse avergonzado por el apoyo de su gente. El presidente de Ucrania, Zelensky, hace un llamamiento constante a sus aliados para que brinden a su ejército el apoyo necesario en su lucha y retomen las áreas ocupadas por el ejército ruso. En un discurso que llamó a sus aliados ucranianos, Zelensky afirmó que la fecha en que terminará la guerra en Ucrania aún no es predecible, y que el ejército ruso se volverá más agresivo en los próximos días debido a la ira de perder. Al concluir sus declaraciones, Zelensky dijo que necesitaban más apoyo para las luchas por la libertad en Ucrania. Zelensky exigió que los aliados ucranianos asuman la responsabilidad y presionen un poco más sus condiciones de asistencia. Presidente de Ucrania Zelensky mientras completaba las deficiencias de su ejército. El ejército ruso lucha contra la miseria y la pobreza en Ucrania. El líder ruso Putin continúa tejiendo calcetines para su decisión de movilización apresurada e imprevista. Después de que los soldados rusos movilizados llegaran a los cuarteles rusos en Ucrania, estallaron muchos problemas. Los reservistas rusos se quejaron de que no podían satisfacer ni siquiera sus necesidades más básicas, como comida y refugio, en los cuarteles rusos. La miseria vivida en los cuarteles rusos trajo consigo problemas como el caos, la rebelión, el robo dentro del ejército. La atmósfera de paz y seguridad dentro del ejército ruso ha llegado a su fin. Las cosas empeoraron cuando los reservistas rusos se unieron al ejército. El líder ruso Putin es señalado como responsable de todas estas negatividades. El líder ruso no es la única persona que interviene en la construcción de la atmósfera incómoda en el ejército, pero se destaca como la persona más influyente. Los soldados rusos están involucrados en muchos arrebatos y desobediencias en los cuarteles. Hay una gran confusión en el ejército ruso, y las autoridades rusas intentan ocultar esta confusión. Según las inferencias hechas por los líderes militares del Kremlin a partir de las llamadas telefónicas traducidas realizadas por los soldados rusos que sirven en el ejército, los comandantes rusos están desafiando a los soldados rusos en el frente. Una llamada telefónica de un soldado ruso reveló que su batallón se niega a obedecer las órdenes de sus comandantes en medio de las crecientes tensiones entre los soldados en servicio y los oficiales militares del Kremlin. La noticia se produjo después de que informes de inteligencia sugirieran que Moscú estaba luchando para proporcionar un liderazgo militar adecuado a las tropas rusas recién movilizadas. Durante la entrevista, el soldado activo afirmó que la mayor parte del equipo suministrado a las fuerzas del Kremlin estaba muerto, y explicó el lamentable estado de varios de sus vehículos. En una llamada telefónica traducida con su esposa militar rusa, dijo: "Salimos ayer y solo hoy estamos de vuelta en las posiciones anteriores", dijo. Los oficiales rusos dijeron que querían trasladarnos a Kramatorsk y todos se negaron, dijo el soldado ruso. Posteriormente, el soldado ruso agregó a sus declaraciones: "Los coroneles rusos no han venido a nosotros para el mando en general durante 6 o 7 días seguidos, cuando los oficiales rusos no obedecían sus órdenes". Cuando la esposa del soldado ruso preguntó si había alguna noticia sobre cuándo terminaría la guerra en Ucrania, el soldado ruso respondió: "No sé, no sabemos ninguna noticia". El soldado ruso terminó su conversación con su esposa con estas palabras: "Tenemos un teniente mayor, y él no sabe nada. Fue a pelear solo para que su hijo no fuera movilizado", dijo.
El soldado ruso, en la continuación de su conversación con su esposa, enfatizó el estado disfuncional de los vehículos militares blindados emitidos por el Kremlin. Le dijo a su esposa soldado rusa: "Te contaré más cuando regrese, pero nuestros vehículos son justos y todo lo que anuncian es falso, nada de eso aquí". Dijo que los vehículos están completamente muertos. Las grabaciones de conversaciones telefónicas que surgieron con la esposa del soldado ruso se produjeron después de que los informes de inteligencia del Reino Unido sugirieron que el Kremlin estaba luchando para proporcionar un liderazgo militar adecuado a los 300.000 hombres a los que Vladimir Putin ordenó movilizar. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó de incidentes en los que los soldados rusos se referían a sus vehículos como latas de aluminio, lo que destacaba la debilidad del arsenal del Kremlin. Los datos de la guerra en Ucrania muestran que la pérdida diaria de vehículos blindados de Rusia en el conflicto aumentó a más de 40 por día durante octubre. Contextualmente, esto es más o menos equivalente al equipo de un batallón. Ante las dificultades de suministro militar, el Kremlin compró existencias adicionales de tanques y otros vehículos de infantería de Bielorrusia, pero la continua destrucción y captura de vehículos rusos por parte de las fuerzas ucranianas continuó a un ritmo alarmante. El Ministerio de Defensa ruso dijo: "Los elementos principales del liderazgo militar de Rusia se están volviendo cada vez más disfuncionales". La situación actual del ejército ruso se ve agravada por la falta de oficiales subalternos rusos capacitados para organizar y dirigir a los reservistas recién movilizados, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Los funcionarios de defensa rusos argumentaron que la débil estructura de liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas del Kremlin probablemente provocó una baja moral entre las tropas combatientes. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que la desmoralización en el ejército ruso fue construida por las unidades de bloqueo del Kremlin, que amenazaron con disparar a los soldados rusos si se retiraban del campo de batalla. El ejército ruso sigue perdiendo contra Ucrania. En el último acontecimiento en Ucrania, el general ruso ordenó a sus tropas que se retiraran de Kherson. La retirada de las tropas rusas de Kherson significa que el ejército ucraniano ampliará su dominio sobre la línea sur del país. Rusia corre el riesgo de perder todo el territorio ucraniano ganado desde 2014. El líder ruso no parece contento con la retirada en Kherson. Aunque la retirada del ejército ruso de Kherson se considera una buena decisión para algunos, la realidad es que en Ucrania Kherson actúa como puerta de entrada a Crimea. Entonces el gobernante de Kherson puede ser el gobernante de Crimea. Un ex general estadounidense dijo que la contraofensiva ucraniana avanzaba lentamente hacia Crimea. Ben Hoyes, el excomandante del ejército de E.U. en Europa, cree que Rusia está preparada para perder todo el territorio que ganó desde 2014. Hoyes agregó que los sistemas logísticos de Rusia están terminados en esta etapa de la guerra, y esto haría que sus ataques contra Ucrania fueran menos efectivos. El excomandante dijo: "Creo que Ucrania liberará Crimea para el verano. La logística de los rusos es terrible. El puente de Kerch, una parte importante de la red logística en la ruta de Crimea, ha sido dañado. Los rusos ahora están intentando para mejorar la ruta a través de Mariupol para reabastecer a sus tropas en el sur de Ucrania". Dijo que están trabajando. Señor Hoyes, los sistemas de logística de Rusia ya eran débiles y estaban agotados antes de esto, ahora están agregando alrededor de 200.000 tropas, lo que será solo otra carga. La logística no es el único problema que perjudica los esfuerzos militares de Rusia. La baja moral también fue una fuente de problemas informados durante la guerra. Informes recientes afirman que las fuerzas rusas ahora amenazan con disparar a sus propios hombres si intentan retirarse. El ejército ruso, el olor del caos en el interior se puede escuchar a kilómetros de distancia. Con esta moral, los soldados rusos ya no sentirán la fuerza para luchar en Ucrania. Podemos ser testigos de que el ejército ucraniano, aprovechando esta confusión en el ejército ruso, ganó más tierras ocupadas en los próximos días. Ucrania sigue desempeñando un papel decisivo en el curso de la guerra. Pronto podremos ver un cambio importante en los territorios ocupados por el ejército ruso en toda Ucrania. Gracias por mirarnos.